¿Por qué somos seres monogámicos? Durante siglos la monogamia se miró como el pilar de la moral, la familia y el orden social, pero la ciencia y la historia apuntan a otra cosa. Y es que su origen no está en el amor, ni en la biología, está en la economía, el poder y la necesidad de controlar. La monogamia se define como un vínculo exclusivo entre dos personas. Es el modelo más legítimo y el modelo que se espera a seguir en una relación. Pero, ¿y si no es tan natural? Según la antropóloga Margaret Mead, es la disposición más dura y menos frecuente entre los humanos. De hecho, solo el 16% de las culturas del planeta practican la monogamia estricta. Y ya dentro de la naturaleza en general, esta es aún más rara de ver. Ni los mamíferos, ni las aves, ni nosotros escapamos de la necesidad de mirar hacia otro lado. Pero ¿y entonces? ¿Y no nació del amor ni de la biología? ¿De dónde vino realmente el modelo monogámico? Repasemos un poco de historia. Para entender la monogamia hay que mirar atrás. Según Engels en su obra El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, hay tres grandes etapas en las que están divididas la necesidad de formar familias o grupos. Primero el matrimonio por grupos, después la familia sindiásmica y finalmente la familia monógama. La primera etapa, el matrimonio por grupos, todos los individuos convivían entre sí. No existía la exclusividad, y mucho menos la exclusividad sexual. Eran comunidades nómadas o seminómadas, o sea que no se quedaban en un lugar fijo. Primordialmente eran cazadores y recolectores, que sobrevivían gracias a la cooperación. Aquí, como solo se sabía quién era la madre de la descendencia, la familia no era una posesión privada, sino que se manejaba todo en colectivo. No existía una jerarquía como tal. Así las familias se basaban en la solidaridad y el compañerismo. Pero con el tiempo todo cambió. Las sociedades humanas aprendieron a cultivar la tierra y a quedarse en un solo lugar. Así llegó la segunda etapa, las llamadas familias sindiásmicas. Aquí ya los vínculos entre hombre y mujer se volvieron más fuertes, aunque aún no existía exclusividad como tal. Un hombre podía tener varias parejas, al igual que la mujer, y las relaciones podían disolverse con facilidad, quedando los hijos a cargo de la madre, ya que también era difícil saber con certeza quién era el padre. Engels empezó a ver en este punto el momento en el que el hombre empezó a ejercer poder, ya que al ser más activo en la producción y en la defensa, empezó a querer ejercer control y dominio. Así pasamos a la tercera etapa, las familias monogámicas, y con ellas un cambio radical. La humanidad ya entra al estado de civilización. Se descubren los metales, aparece en la escritura y por fin alguien empieza a decir, esto es mío, y esa fue la clave. Nace así la propiedad privada, y es aquí donde los hombres empiezan a preocuparse por algo nuevo, la necesidad de que sus hijos hereden sus cosas. Pero que había tanta libertad sexual, tanto para hombres como para mujeres, como está seguro el hombre de que el hijo de su esposa es el hijo de su propia sangre. Y aquí el control de la sexualidad femenina se empieza a ver como una necesidad social. El matrimonio pierde esa particularidad de ser un vínculo afectivo para pasar más a ser un instrumento económico que permita formar alianzas entre dos linajes, una forma de asegurar los bienes y el poder entre familias. Entonces la monogamia era un mecanismo de control enfocado en una sola cosa, el deseo de poseer. Hasta este punto no era mal visto tener relaciones sexuales por fuera de la relación, pero con esta idea de que quienes hereden las cosas sean los hijos verdaderos, y como era imposible saber quién era el padre legítimo, nace una doble moral sexual hacia las mujeres, que dividía a las mujeres en dos grandes grupos, las virtuosas, quienes solo mantenían relaciones con su cónyuge, y las disolutas, quienes mantenían relaciones por fuera de la relación. Y claramente se empezó a segregar a las mujeres que eran disolutas. En el Código de Napoleón se especifica que un hombre puede tener una concubina siempre y cuando no la lleve al hogar marital. Así la mujer pasó de ser una figura activa socialmente y volviéndola a un espacio privado, convirtiéndose en guardiana del honor, del hogar y de la obediencia. Pero bueno, avancemos a la Edad Media y dejemos que el amor entre a las relaciones. En la Edad Media nació lo que los historiadores llaman el amor cortés. Los llamados trovadores cantaban a mujeres casadas, a amores imposibles, ya que el matrimonio era un contrato social y económico que permitía unir familias, no almas. El amor cortés, el matrimonio y la sexualidad eran tres conceptos diferentes, enfocados en satisfacer necesidades diferentes. Con el paso del tiempo, la idea del amor cortés dejó de ser solo una fantasía y se volvió una realidad. Es aquí donde las personas crearon la idea de casarse por amor. Pero con esto no se cambiaron las reglas del juego. El matrimonio seguía mirándose como una forma de control social y de unión entre familias. Era un lenguaje nuevo para el mismo sistema viejo. Y ya avanzando al siglo XX, con la revolución sexual, la independencia de la mujer, los avances tecnológicos, se rompió esa conexión que había entre sexo, matrimonio y reproducción. Ahora las personas pueden decidir si amar sin casarse,
o tener pareja sin exclusividad, tener hijos sin pareja, y estamos viendo las nuevas formas de tener una relación. El poliamor, las relaciones abiertas. Eso es un poco del recorrido histórico sobre la monogamia. Pero del otro lado, hagamos un análisis desde la ciencia. Según Barash y Linton, la verdadera amenaza de la monogamia no proviene de una crisis moral, sino de la biología misma. En sus investigaciones dicen que nuestros genes no fueron diseñados para la fidelidad absoluta y nos invitan a dar un vistazo a otras especies. Nos dicen que durante décadas tuvimos especies ejemplares sobre lo que sería la monogamia. Los cisnes, los gorriones, los pingüinos, pero con el descubrimiento del ADN se logró descubrir que el 40% de polluelos de un nido de una pareja monogámica eran de otro pájaro. El carbonero común, por ejemplo, anidaban en pareja, vivían juntos, criaban a los polluelos y se descubrió que uno de cada 6 polluelos era de otro pájaro. Y aquí se empezó a diferenciar entre monogamia sexual y monogamia social. La monogamia social es común en algunas especies y la monogamia sexual, pues, casi inexistente. Pero bueno, nosotros somos mamíferos. Vamos a los mamíferos, donde se encontró que solo el 5% muestran comportamientos monógamos. Así que el humano es un caso excepcional. Pero bueno, como mencioné, hay especies que sí son monogámicas. El pingüino emperador, el cisne negro, el águila real, y hay un caso muy particular, el dik-tik, quienes mantienen pareja de por vidas, y se encontró en análisis genéticos que 0% de las crías son extrapareja. La primera especie monogámica, pero no por amor, ya que los lugares donde habita el dik-dik son bastante pequeños y el macho puede mantener vigilada a la hembra con más facilidad. Incluso las crías que resultan ser machos son expulsadas por su padre para evitar que haya incesto. Así que sí, es la monogamia perfecta, pero no impuesta por el amor, sino por el control. Y antes de que me comenten que no hablé sobre el amor implícito en las relaciones de los animales, sí sé que se han documentado casos en los que llega a morir una de las dos partes de la pareja y el otro sufre un duelo bastante significativo. Lo sé, pero eso es tema para otro video. Aquí nos estamos enfocando en la monogamia. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Hay acaso algún neurotransmisor que permita ser fieles? O por otro lado, nuestro cerebro nos impulsa a mirar hacia otro lado. Según la neurociencia, el amor pasa por 3 etapas: el enamoramiento, el amor pasional y el amor compañero. Durante el enamoramiento, el cerebro libera dopamina, lo que nos permite sentir euforia, obsesión y deseo. Por eso aquí todo parece perfecto. Pero esta etapa solo dura unos pocos meses. Luego llega el amor pasional. Esta etapa está sostenida por 2 hormonas, la oxitocina y la vasopropina. Estas hormonas promueven el apego, la calma y la estabilidad, y empezamos a buscar refugio en la otra persona. Finalmente aparece el amor compañero. Esta etapa está dada por el compromiso, el cuidado mutuo. La pasión disminuye, pero crece la complicidad y la rutina compartida. Estas 3 etapas del enamoramiento nos permiten ver que no estamos hechos para amar igual toda la vida. Quizás por eso la fidelidad eterna no es un reflejo de nuestra naturaleza, sino de nuestra cultura. Como nos dice el investigador Maureira, la monogamia no es un ideal romántico, sino un conjunto de comportamientos prácticos: vivir juntos, criar a los hijos, defender un territorio. Justamente las hormonas que se ven involucradas en este proceso son la oxitocina y la vasopropina. La oxitocina, más activa en las mujeres, se reduce la ansiedad y fomenta el deseo de cercanía con solo una pareja, y la vasopropina en los machos, que promueve la protección y la defensa de la familia. Esa ha sido un poco de la investigación que he hecho sobre la monogamia, tratándola de abarcar desde varios puntos, y así personalmente puedo concluir que la monogamia no es un mandato natural, sino una posibilidad cultural. Podemos practicarla, sí, pero solo si la escogemos bajo un mandato de conciencia. Como señalan los investigadores Barash y Lipton, el desafío no está en negar nuestra naturaleza, sino en reconocerla y saber cómo vivimos con ella. La biología muestra que no somos completamente monógamos. La historia muestra que fue una construcción social. Y la cultura actual muestra que el amor sigue transformándose, quizás para bien o quizás para mal.